Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad, el tema que vamos a desarrollar es de dispositivos de protección eléctrica. Cuando nosotros estamos en casa y hay un apagón o un foquito no prende o un tomacorriente no está funcionando, lo primero que se nos llega es: ¿estará bien ese circuito? ¿Estará bien ese foco, no? Eso es lo que nos preguntamos mayormente, si está bien la instalación eléctrica de nuestra casa. Para saber esto vamos a empezar a desarrollar todos los dispositivos de protección eléctrica. Sabemos que una instalación eléctrica o un circuito de electricidad cuenta con diferentes dispositivos de seguridad. ¿Para qué? Para disminuir los accidentes, ¿no? Estos pueden ser causados por sobrecargas o por cortocircuitos. Un cortocircuito se produce de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es de repente cuando nosotros en una instalación eléctrica hemos utilizado cables ya dañados. Con el tiempo estos van a dañarse más y los aislantes se van malogrando, ¿ya? Y entre ellos se pegan, ¿no? Si ya tenemos el aislante malogrado de los conductores, va a haber muy poco aislamiento, ¿no? Y van a llegar a chocar los dos cables. Entonces, al chocar se va a producir un cortocircuito, ¿ya? En otra forma, ¿no? De otra manera sería, nosotros habremos visto en casa, cuando agarramos mucho el enchufe de la radio o de cualquier artefacto, llega a malograrse, ¿no? A romperse el cablecito que está enchufando a un tomacorriente, y este cablecito a veces se ha dañado tanto que se ha dañado los dos cables que van dentro de ese cable que está alimentando a una licuadora o a una radio, ¿no? Y con el tiempo van a llegar a chocar los cables, también va a pasar un cortocircuito. Entonces, para esto hay dispositivos de protección eléctrica. En cambio, en una sobrecarga, ¿qué quiere decir una sobrecarga? Nosotros mayormente en nuestras viviendas tenemos dos calibres de cable, ¿no? El cable número 14, que va a ser para alumbrado, para las luces, y el cable número 12, que va a ser para los tomacorrientes, ¿ya? Entonces, aquí llamamos sobrecarga. Muchas partes se han acostumbrado a jalar del alumbrado, del cable más delgadito de las luces, para las duchas eléctricas. Estas duchas eléctricas tienen un mayor consumo de energía, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando va a estar alguien duchándose por mucho tiempo, los cables delgados van a empezar a calentarse. Entonces, al calentarse, va a haber un dispositivo de protección que lo va a desconectar todo, ¿no? Lo desconecta y nuevamente, ¿no? Hasta que enfríe los cables y volvemos a subir la palanca y nuevamente sigue trabajando. Pero es malo conectar, ¿no? Esa es una sobrecarga, ¿no? Si nosotros queremos colocar una ducha, hay que jalar desde el tablero general hasta la ducha independiente, un circuito independiente para la ducha. Aquí tenemos un dispositivo de protección que es el fusible, ¿no? Muchos se preguntarán qué es un fusible. La gran mayoría ahora no conoce, ¿no? Porque antes sí se utilizaba bastante lo que es el fusible. El fusible es un dispositivo constituido por un filamento de bajo punto de fusión. ¿Qué quiere decir? El filamento se va a derretir cuando apenas esté empezando a calentarse, ¿ya? Estos mayormente se utilizan ahora en los circuitos, los que están tipo encapsulado, los que se encuentran aquí en la parte superior tipo botellita. Son los que se utilizan, por ejemplo, en los amplificadores, en los equipos electrónicos, en los televisores, en los equipos de sonido, ¿no? Dentro del equipo para estos fusibles, para que no lleguen a quemar el circuito. Es un dispositivo de protección del equipo en este caso. Y los otros dispositivos donde se utilizan los fusibles son ahí en las llaves cuchilla,
En la parte inferior, la que ven, las llaves cuchillas son llavecitas antiguas, ¿no? Donde simplemente se colocaba un plomito antes, ¿no? Ahora ya esas llavecitas han desaparecido. Y los que se encuentran ahí al costado, tipo los cuadraditos, estos son los que se utilizan en las zonas industriales, fusibles de alta potencia. Todos estos fusibles es el mismo, en realidad todos estos dentro de esa botellita y dentro de este fusible cuadrado, dentro hay un plomo, ya, hablemos así, es un pedazo de plomo tipo estaño, el que conocen ustedes, el tipo estaño tipo plomo, que va ahí dentro, está encapsulado ¿cómo les digo?, con un material que apaga el fuego, ¿no? Hablemos así como tipos extintores de harina o arena, ¿no? Más es como harina, con ese color blanco. Ahí dentro, entonces apenas ahí adentro revienta el fusible, se quema, se funde, ese polvo blanco lo va a apagar para que no se produzca el incendio. Los interruptores magnetotérmicos o termomagnéticos o pequeños interruptores, ¿no? Estos son dispositivos utilizados ahora, ¿no? Estos dispositivos se están utilizando generalmente en todas las instalaciones eléctricas. Es un dispositivo que actúa de acuerdo a la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un termomagnético de 16 amperios, ¿ya? Y por ese circuito que está alimentando va a pasar 20 amperios, el termomagnético adentro tiene una bobina que va a empezar a calentar porque ha superado la corriente, ¿no? Está circulando mayor corriente, va a empezar a calentar y al solo hecho de calentar va a desactivarlo todo, ¿ya? Va a desactivarlo todo. Entonces es igual, si tú quieres poner un circuito donde vas a poner un consumo de potencia bastante alto, tienes que poner un termomagnético que también pueda soportar bastante circulación de corriente. Por ejemplo, tenemos desde 16 amperios hasta 60 amperios, ¿no? En monofásico, ¿no? Y en trifásicos también hay desde 16 hasta 120 amperios. Tenemos en monofásicos, trifásicos, y en la parte inferior ven ustedes el que es trifásico más neutro, ¿ya? Así se llama ese termomagnético. Los interruptores diferenciales también, ¿no? Es un dispositivo electromagnético que se conecta en la instalación eléctrica para proteger a las personas, ¿no? Hay una diferencia entre los dos, entre el termomagnético y el interruptor diferencial. El termomagnético te protege de sobrecargas y cortocircuitos, no se olviden. Y el interruptor diferencial te protege de fugas de corriente, o sea, protege a la persona. Por ejemplo, ustedes en vuestra ducha eléctrica, voy a poner este ejemplo porque la gran mayoría tiene una ducha eléctrica en casa, ¿no? Cuando alguien se está bañando y sientes cuando agarras la perilla que te pasa electricidad, ¿ya? Te pasa electricidad, te sacude un poco, te pica, ¿no? Y te asustas, pero sigue saliendo agua caliente. Eso pasa cuando tienes un termomagnético, no te ha protegido el termomagnético, ¿ya? Pero si tú colocaras en vez de ese termomagnético un interruptor diferencial, sí te va a proteger, ¿ya? Apenas te está picándote la mano cuando estás agarrando la perilla, el interruptor diferencial lo va a desconectar, ¿ya? El interruptor diferencial es un salvavidas, ¿ya? Existen en dos tipos, ¿no? En monofásico y el otro que es el trifásico más neutro. Toma de tierra es otro dispositivo de protección, ¿no? Esta toma de tierra se utiliza en la mayoría
o en la gran mayoría de las instalaciones eléctricas. Ya, ahora toda vivienda está obligada a tener un sistema de tierra. Ya. Este sistema es el que va a protegerte de una falla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tal vez en tu casa, pongo así este ejemplo, tienes una refrigeradora y esta refrigeradora con el tiempo se ha ido dañando el cable, ¿ya? Y este cable al dañarse ha chocado a la parte metálica de la refrigeradora. Entonces, como ha chocado la parte metálica el cable pelado, te está pasando energía. Agarras la refri y te pasa energía. Yo sé que les ha pasado a muchos, ¿no? Te pasa energía. Te puede suceder con el microondas, te puede suceder con la lavadora, te puede suceder con una refrigeradora, ¿no? Entonces te ha pasado energía eléctrica. Te pasa, te asustas, vuelves a tocar y no te pasa porque ha descargado por tu cuerpo, o simplemente con el movimiento que has hecho, ese cable se ha desprendido de la carcasa del metal. ¿Ya? Entonces, si tuvieras un pozo a tierra, este cable pelado cuando va a chocar a la lata y tú toques, no te va a pasar a ti, sino se va a ir todo hacia tierra, va a desfogar todo a tierra, ¿no? Como decía, se va a ir todos los electrones hacia tierra. Entonces sirve bastante una casa, ¿no? Para que te pueda proteger. También protege a los artefactos eléctricos, ¿ya? También protege. Ustedes se han dado cuenta cuando aquí en la ciudad de Cusco hay rayos, caen truenos y rayos, en muchas casas, viviendas se han llegado a quemar los routers o los decodificadores de cable, ¿no? Porque ha entrado la energía por el conductor que trae la señal de cable y la señal de internet, ¿no? Ha entrado al equipo, ha llegado a quemar el decodificador, incluso a veces llega hasta a quemar al televisor, ¿no? Pero si tuvieran el sistema de puesta a tierra, esa energía que está entrando de la calle con un rayo entra por la señal de cable o de internet, estaría desfogando hacia tierra, no llegaría al deco, ni al router, ni al televisor. Pararrayos. ¿Qué son los pararrayos? El pararrayos es un dispositivo de protección que se utiliza más en los edificios, ¿no? Estos se colocan en la parte más alta de un edificio o en una ciudad, en la parte más alta, ¿no? En la ciudad, en un cerro, ¿no? Un pararrayos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de atraer un rayo, ¿no? Cuando va a caer un rayo, cae un rayo y el rayo va a llegar primero a la parte más alta, a una punta, ¿no? A la parte más alta. Entonces ya no hay necesidad de que llegue al suelo, ¿no? Si tenemos los edificios, en los edificios lo ponen en la parte más alta, llega ahí y ese está conectado a un pozo a tierra. En el piso se hace un pozo a tierra y ahí todo se descarga toda esa energía. Se habrán dado cuenta que aquí en la ciudad del Cusco, cuando caen los rayos, mayormente caen solo en los cerros, ¿no? Porque en los cerros son las partes más altas, ¿no? Nosotros en la ciudad de Cusco está abajo, pero en los cerros caen más los rayos, ¿no? Incluso ahí en la ciudad de Cusco han colocado pararrayos, solo que ahora creo que falta hacer su mantenimiento.